Hola a todos, vamos a pasar a la parte de las propiedades de los polígonos. Y bueno, hablando al respecto, en el mundo empresarial, estos polígonos se utilizan para la resolución de problemas de reparto, de distribución. Por ejemplo, se modelan tomando los puntos de entrega, ya sean los vértices, las posibles rutas a seguir como lados diagonales de un polígono, y de esta forma se aplican herramientas que van a permitir establecer estrategias que pueden ahorrar tiempo, dinero y pues esfuerzo, ¿no? En otro ejemplo muy cotidiano es en la optimización de recursos. Imagínense que quieren construir una lata de aluminio para envasar algún líquido. Saben que la cantidad de refresco por lata será de medio litro y requieren minimizar la cantidad de aluminio a emplear por diversas causas, ya sea costo, peso, ecología, ¿no? Y podemos decir qué dimensiones debe tener la lata, y aunque pues estaría implícito, para resolver esta situación se requiere el conocimiento de las propiedades de los polígonos. En este caso, pues estaría hablando del área de un rectángulo para precisamente hacerlos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pasar precisamente al reconocimiento de las propiedades de los polígonos en situaciones diarias de nuestro entorno. Entonces, si voltean a su alrededor, ya sean paredes, techos, el piso, no sé, yo por ejemplo tengo una barra aquí enfrente, la computadora, el mouse, el banco, ¿no? La escalera y demás, hay muchos objetos, todo lo que nos rodea, pues se van a dar cuenta de que la mayoría pues tiene lados rectos o lados circulares, los cuales al unirse representan figuras y pueden ser rectángulos, cuadrados, círculos, triángulos, entre muchas otras cosas. Y pues no solo en su casa van a poder ser capaces de identificar estas formas, sino también si me voy, por ejemplo, a la clase de química, van a observar cadenas cerradas o cadenas cíclicas, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, eso lo van a ver a lo mejor más adelante, no sé si llevan química ahorita, pero bueno, no creo que no, pero bueno, el ciclopropano, y nos dice, bueno, tiene el carbono, el oxígeno, y y forma un triangulito, ¿no? Porque hay 3 átomos de carbono y 6 de oxígeno, y de esa manera forma un triangulito. El ciclobutano, ahí estaríamos hablando de 8 átomos de hidrógeno y 4 de oxígeno, y forma un rectángulo. El ciclopentano, ya, y ahí su mismo nombre lo indica, es un pentágono, y el ciclohexágono, pues también mediante 6 moléculas de carbono y 2 de hidrógeno por cada una de las de carbono, forma el ciclohexano, pero no dejan de ser figuras geométricas. Y estas figuras están formadas por líneas definidas y las vamos a llamar polígonos o figuras planas. Por lo tanto, pues es importante, ¿no?, el estudio de los polígonos y de las figuras planas, reconocer que no es lo mismo, por ejemplo, la mesa en la que estamos trabajando, la computadora, estamos hablando de las figuras, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene que ver la parte de las figuras. Entonces, bueno, vamos a platicar acerca de los polígonos regulares, como pues alguna vez habrán observado. Un polígono es una figura plana, cerrada, formado por lados rectos, y todos los ejemplos que habíamos mencionado de alguna manera pueden denominarse polígonos. Entonces vamos a mostrarlos a continuación. Me dicen en cuanto puedan verlos. En un minutito. Es esto lo que les quiero compartir. Bueno, entonces podemos mencionar, aquí tenemos que por la medida de los lados, ya los polígonos, podemos decir que son regulares,
o irregulares. En esta figura podemos analizar algunos polígonos regulares. Tengo el triángulo equilátero, perdón, el triángulo, pues hablamos de que tiene 3 lados y ya lo hemos estudiado en las sesiones pasadas: el cuadrado, el pentágono, el hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, y bueno, pudiéramos seguirlos con estas figuras, ¿verdad? Estamos hablando de figuras que tienen 5 lados, 6 lados, 7, 8, 9, 10. Sin embargo, podríamos tener infinidad de figuras, ¿no? Si seguimos sumándole y pues, podemos agregándoles lados, y le podemos poner una figura de 20 lados, por ejemplo, o una de 50 lados, y así sucesivamente pudiéramos seguirnos y las pudiéramos dibujar sin ningún tipo de problema. Y ya observando estos polígonos pueden darse cuenta que tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Esta es la característica más importante de los polígonos regulares, que tienen todos sus lados iguales y también sus ángulos son iguales. Si se dan cuenta, la figura que mostramos era un triángulo equilátero. No colocamos un rectángulo porque no tendría sus lados iguales, sino que colocamos un cuadrado. Los voy a volver a mostrar porque creo que sin querer se los quité. Aquí están nuevamente. Entonces, la característica que hablábamos de que son polígonos regulares, ya que este ángulo es el mismo que este, y es el mismo que este, y este lado es el mismo que este, y es el mismo que este. En el caso del cuadrado sucede lo mismo. Tenemos 4 ángulos, cada uno de estos ángulos mide 90 grados, ¿se dan cuenta? Entonces los ángulos son iguales, y también cada una de las rectas, la longitud de cada una de las rectas es la misma que la de los demás. Esta recta vale lo mismo que esta, y que esta, y que esta, y por eso es un cuadrado. También dense cuenta que este ángulo es el mismo que este, que este, que este, y que este. Ahora, en el triángulo equilátero y en cualquier triángulo sabemos que la suma de sus ángulos debe de ser 180 grados, si lo recuerdan. Y en un equilátero, si yo divido 180 entre 3, cada ángulo nos va a dar un total de 60 grados. Por ello, aquí sabemos que cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60, porque todos los ángulos son iguales, y la única forma de que todos los ángulos sean iguales es que midan 60 grados, en este caso, porque nos tiene que dar un total de 180 grados, la suma de los ángulos internos de un triángulo, bueno, de cualquier triángulo. Del cuadrado no tenemos mucha pérdida, ¿no? La suma de sus ángulos interiores va a ser 90 más 90, 180 más 90, 270 más 90, 370. Ya en el caso del pentágono, del hexágono, del heptágono, del octágono, hay que hacer algunas otras manipulaciones para identificar el valor de cada uno de los ángulos, que más adelante vamos a referirnos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a explicar ahora que, bueno, hablamos del cuadrado, pero tanto el pentágono, el hexágono, el heptágono, etcétera, etcétera, todos tienen sus lados miden lo mismo y también sus ángulos. No es el mismo caso de los polígonos irregulares. Estos ni tienen ángulos ni lados iguales, ¿no? Por ejemplo, el triángulo isósceles, el triángulo escaleno, el rectángulo, el romboide, el trapecio, y en general cualquier polígono de lados y ángulos diferentes, pues tiene esta característica. Entonces vamos a mostrar algunas figuras que precisamente cuentan con esta característica que mencionamos. Son polígonos que son irregulares y que no dan esta situación. Aquí tenemos un triángulo isósceles que a lo mejor bueno, seguramente este lado es el mismo que este ángulo, perdón, es el mismo, pero a lo mejor este no, ¿verdad?
y este lado es el mismo que este, pero este lado no. Entonces ahí ya no tienen todos los lados iguales, ni sus ángulos iguales. En el caso del rectángulo, desde cuenta que tengo dos lados iguales, pero estos ya no son, bueno, son estos entre sí son iguales, pero no son iguales a estos. El romboide, mismo caso, aunque aquí los ángulos todos son de 90 grados, ¿verdad? El romboide, este lado es el mismo que este, pero no que este, y con una excepción ya rompemos esta regla, y el trapecio, este lado ya no es el mismo que este, aunque estos dos tengan la misma longitud, pues también perdemos esta característica, ¿no? Entonces, pues esta es la forma en la cual podemos mencionar estas cuestiones relacionadas a las figuras, a los polígonos irregulares. Y bien, la primera característica que se puede mencionar que es que los polígonos se forman con segmentos rectos unidos por sus extremos de 2 a 2, como lo pueden ver aquí en la figura. Así es como se forman los polígonos, ¿sí? Rectos unidos por sus extremos de 2 a 2. Aquí tenemos formado un polígono. Entonces, al formar un polígono, se comienza desde un lado inicial y se continúa el trazo de cada lado unido por un vértice hasta terminar uniendo el lado final con el inicial. Y bueno, aquí vamos a analizar precisamente esta conjetura en esta figura que tenemos a continuación. Aquí se pueden dar cuenta que tenemos el ángulo central, tenemos un montón de vértices. Aquí tenemos el primero de los vértices, el A, el B, el C, el D y el E, el centro del que hablamos, el ángulo central, el punto medio, la apotema, que es precisamente del centro al punto medio, el punto medio entre C y B, y aquí trazamos la apotema. Debe ser el punto medio precisamente para que aquí nos forme un ángulo de 90 grados. Entonces, si quisiéramos trazar una apotema con la recta BA, tendríamos que identificar el punto medio entre B y A y poder trazar nuestra apotema. Estas diagonales que se pueden trazar por ejemplo, del lado E al B, lo pudiéramos trazar también del A al D, o del C al F, o del B al D. Ahí pudiéramos trazar también estas diagonales. Los ángulos interiores, que ya hemos hablado de los ángulos interiores, dado caso de que en este caso los lados son iguales, los ángulos interiores también son iguales, así como los exteriores, ¿no? Si es que tuvieran lados iguales. Entonces, aquí habría que analizar esta situación, ¿no? Bueno, vamos ahora a describir. Hablábamos de los lados, que son los segmentos que unen dos vértices del polígono. Del número de lados depende el nombre. Por ejemplo, el triángulo, bueno, les voy a mostrar nuevamente la pestañita para que no se pierdan en la explicación. Bien, un momentito, en lo que se los pongo. Bueno, los lados, decíamos que son los segmentos rectilíneos que unen dos vértices del polígono, y del número de lados depende el nombre. Si ya sabíamos que si es un triángulo hablamos de 3 lados, si es un cuadrilátero 4 lados, si es un pentágono 5 lados, así, ¿verdad? Sucesivamente. El ángulo central, que ya lo habíamos identificado también, se forma por las rectas que unen el centro con dos vértices consecutivos. Entonces, podemos trazarlos con cualquiera de los dos. Y el ángulo interno también ya lo habíamos mencionado, se forma con dos lados consecutivos. La diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Hablábamos de estos. No podremos trazar una diagonal entre A y B. Tiene que ser entre dos vértices que no sean consecutivos para poder trazar una diagonal. El vértice es el punto de intersección de dos lados. Aquí los habíamos
hablado de ellos, el A, B, C, D y E. El centro es el punto equidistante de los vértices del polígono. El ángulo externo es un ángulo suplementario. Aquí tenemos el ángulo externo, es un ángulo suplementario al ángulo interno, que se forma con un lado y la prolongación del lado que comparte el mismo vértice. Y por último, la apotema, que es el segmento rectilíneo perpendicular trazado desde el centro hasta el punto medio de cualquiera de los lados. Entonces, recuerden, hay que identificar el punto medio de dos lados y del centro trazamos del punto medio al centro la apotema. Por eso podemos hacer una apotema de aquí para acá, del centro al punto CD, del centro al punto BA, del centro al punto EA, y etcétera, etcétera. Entonces, por ahí viene esta situación de las propiedades de los polígonos. Entonces vamos a continuar entonces hablando al respecto precisamente de los polígonos que tienen estas características, ¿no? Bueno, algunas cuestiones que también son importantes mencionar: a partir de un vértice de un polígono podemos trazar un número definido de diagonales en función del número de lados. Por ejemplo, si yo tengo 4 lados, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Si yo tengo un cuadrado, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Dos. Bueno, sí podríamos trazar dos, pero sería, si se dan cuenta, sería la misma diagonal, ¿no? Entre prácticamente la misma diagonal, pero sí, efectivamente, podríamos trazar una, si tuviéramos un rectángulo de CA y una de DAB, pero prácticamente, si lo hacemos, yo les decía, desde un mismo vértice, a partir de un mismo vértice, solamente en un rectángulo, perdón, en un cuadrado, solamente pudiéramos colocar una diagonal de un solo vértice. Si hablamos de este pentágono que tenemos en la figura, de un solo vértice, ¿cuántas diagonales pudiera trazar? Aquí ya les tracé una. ¿Cuántas más pudiéramos trazar? ¿Puedo trazar una de E a A? No, ¿verdad? Porque es consecutivo. ¿Puedo trazar una de E a D? Pues tampoco, porque es consecutivo. Solo puedo trazar una de E a B y de E a C. Entonces, únicamente puedo trazar dos diagonales. Si tuviéramos un hexágono, pudiéramos trazar tres diagonales. Si tuviera un heptágono, pudiera trazar cuatro diagonales. Entonces, si se dan cuenta, está definido por el número de lados. Si tengo 4 lados, puedo trazar una. Si tengo 5 lados, puedo trazar dos, que es el caso de la figura que estamos viendo. Y si tengo 6 lados, puedo trazar tres diagonales. ¿Sí? Esto se los voy a mostrar. Déjenme ver si está por aquí esta figura para que la puedan ver. Aquí la tenemos. Pero no se las quería mostrar hasta que lo pensaran, ¿no? Pero bueno, que no lo pensaron mucho, creo. Aquí la tenemos. Aquí está la figura. Sí, les decía, en un cuadrado solamente puedo trazar, del mismo vértice, solamente puedo trazar una diagonal, 4 lados, número de diagonales una. En un pentágono tengo 5 lados y de un solo vértice puedo trazar esta y esta, pero ya no la puedo trazar aquí porque este es consecutivo y esto también es consecutivo. En un hexágono, 3 diagonales,
esta y esta, AC, AD y AE. Sin embargo, aquí ya no puedo y aquí ya no puedo. Si tuviéramos una de 7 lados, pudiéramos trazar 4 diagonales. Esta es la idea de la parte precisamente de los polígonos, ¿no? Y bueno, una de las propiedades de los polígonos, es la segunda de las propiedades que tiene que ver precisamente que a partir de un vértice se pueden trazar un número definido de diagonales en función del número de lados. Me salté porque la primera de las propiedades, numéricamente, los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. Entonces, esto lo voy a mostrar en esta nueva figura que les voy a estar mostrando a continuación. Esta es la primera de las propiedades. Aquí tenemos 4 lados, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos los ángulos interiores, los ángulos exteriores y los ángulos centrales. Entonces, lo que nos menciona en este apartado es que los ángulos... Bueno, que si realizamos una figura de este tipo, los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son similares, más bien son iguales, ¿no? Y aquí podemos mostrar precisamente esta propiedad. En este caso estamos viendo que el ángulo C es igual al ángulo exterior que tiene enfrente, y al ángulo exterior que tenemos por acá y al ángulo exterior que tenemos por acá, ¿no? Y los ángulos que están opuestos, pues son iguales también en este caso con los ángulos exteriores, interiores y los centrales, ¿verdad? También acuérdense que al estar opuestos por el vértice son iguales, esos también son opuestos por el vértice, por lo tanto también son iguales. Imagínense que tuvieran una figura de 6 lados, que tuvieran 6 vértices, 6 lados, 6 ángulos interiores, 6 ángulos exteriores y 6 ángulos centrales, ¿no? Pudieran también darse cuenta de estas características que en lo que hemos platicado. Esta sería la primera propiedad, que es la que les estoy comentando, que los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales, para que no se les olvide esta primera de las propiedades precisamente de los polígonos. Y para podernos dar cuenta de bueno, antes les quiero comentar la tercera de las propiedades, que nos dice que el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono es precisamente n por n menos 3 entre 2. Y enseguida vamos a mostrar la explicación relacionada al número de diagonales. Déjenme irme compartirles ahora la figura del número de diagonales para la tercera de las propiedades de nuestros polígonos. Es que estoy utilizando un par de herramientas y por eso luego no las tengo a la mano. Bueno, aquí está lo que les comentaba. Tenemos el número total de diagonales, que podemos trazar en un polígono, está en la fórmula o la ecuación que les muestro aquí. Número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Sale? Que bueno, la explicación para el pentágono, las diagonales las vamos a encontrar, vamos a hacer un poquito más pequeño para que lo puedan ver, en AC, que es esta diagonal, y en AD. Estas son las que podemos trazar a partir del vértice A. A partir del vértice B podemos trazar BD, que es esta, y BE, que es esta. A partir del vértice C,
ya no contamos AC porque ya la tenemos aquí arriba, ¿sale? Entonces solo podemos trazar CE. Bueno, esta sí la podemos trazar, pero ya la contabilizamos. Y ya para los últimos vértices tenemos DB, que ya la contabilizamos aquí, DB, que es esta diagonal. Y para el E también ya contabilizamos BE y CE. Por eso ya las marcamos como tachadas. Entonces, dense cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5 diagonales, y regresando a nuestra ecuación de que el número de diagonales será igual a n por n menos 3 entre 2, y ya podíamos darnos cuenta, ¿no? Para demostrar que efectivamente son estas. Y ya para el hexágono que tengo aquí en esta figura, otra vez empezaríamos con el vértice A, trazamos 3 diagonales del vértice A. Después del vértice B podemos trazar otras mismas 3 diagonales, que no son las mismas, pero cuando llego a C, aquí dense cuenta que esta diagonal que habíamos hecho con A ya no la contabilizamos. Cuando llego a D, estas 2 diagonales, tanto DA como DB, tampoco las voy a contabilizar, solamente DF, y ya las diagonales de F ya las tengo, pues ya las tengo marcadas, entonces solamente nos restarían 9 diagonales precisamente para este hexágono. Entonces, volviendo a nuestro tema del que estamos mencionando, pudiéramos incluso hablar de alguna sucesión y aplicaríamos precisamente para el pentágono que el número de diagonales en cada vértice sería igual a 5 menos 3 y ya nos quedaría 2. Y para el hexágono sería 3 más, y luego tendríamos 3 más 2 más 1 y ya nos quedaría precisamente el número 9, ¿no? Entonces, pues bueno, si yo les preguntara cuántos diagonales tendría una figura de 8 lados, de 10, de 12 o de 20 lados, pues ya tendrían ustedes que aplicar estas formulitas, ¿no? Bueno, tanto la cuarta propiedad como la quinta propiedad y la sexta propiedad y la séptima las veremos en un próximo video. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí y nos veremos pronto. Adiós.